Previo a ello, yo me había hecho de una computadora de escritorio. Ok. Y pues ya sabes, me empiezas a mover y Pero sin conocimientos de computación. sin conocimientos. Sí, yo creo que el talento siempre ha sido punto crucial. Mm, Para que yo diga, a él sí o a él no. mm, Este, quien llegó a contactarme en ocasiones cuando yo he llegado a hacer eventos, mm, siempre les especifico, mándenme su proyecto. mm, ¿A qué me refiero? A que ya estás trabajando en tu proyecto de DJ y mm. no eres un toco aquí, toco allá eh, y le meto de todo, ¿no? Mi primer tocada fue un evento cristiano, unos 15 años cristianos, ya me acuerdo. Ok. ¿En dónde? Y te estoy hablando de que eso fue mucho antes de empezar en Sonido Pasión Latina. El problema de la zona, eh, no voy a decir nombres porque algo general. Mm. Creo que el problema de ellos es que se quieren sentir más sin poder demostrarlo. Señoras y señores, bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo formato. Chingue, chingue, cada vez cambie, cambie los formatos hasta que por fin me decidí a que este es el formato definitivo, como cuando le pones última rola, ahora sí la buena, definitiva, ahora sí este es el chido, y grabas así tu archivo y se va convirtiendo en el, ahora sí este es el bueno. Pues esta vez sí es el bueno. Bienvenidos a el podcast donde vamos a tratar temas del nightclub, la música electrónica y por supuesto DJs. Y hoy, para este podcast en especial, que es el primer podcast de esta temporada, tengo un señor que me enorgullece mucho tenerlo aquí en el podcast y que afortunadamente he tenido pues valga la redundancia, la fortuna de poder convivir con él durante muchos años. Una persona bastante chidísima, de calidad y sobre todo un talento incomparable. Señoras y señores, con ustedes hoy aquí en el podcast tenemos nada más y nada menos que el señor Tío Chacón. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora vayan a escuchar este show. Buenas popós, ¿no? Mientras están haciendo el baño. Y pues ya lo dijiste tú, nunca es suficiente. Estamos, bueno, en esta ocasión, gracias por la invitación. Y gracias por ser parte de este experimento piloto, me imagino que... Pues sí, no, porque este ya es el buenas. Este es este sí es el buenas, ya este es el chido. Entiendo. Este es dirían, el proyecto para el que me preparé toda la vida. No, pero sí, de esas veces en que vas experimentando, todos los otros podcasts que tuve, afortunadamente salieron muy bien, pero pues sí, son como la parte experimental. En este caso, si bien es el piloto, pues ya es como el sí, chido. Sí. Ya 1,000,000 veces de experimentación ya fue suficiente, ya estoy grandecito, además. Entiendo. Ok, señoras y señores, para todos ustedes que quieren saber, que les interesaría alguna vez saber la historia del Tío Chacón, hoy es el día. Y es uno de los DJs que pues ha trabajado conmigo en muchos lugares, en muchos proyectos, pero que siempre ha estado también tras bambalinas, etcétera, y que muchos de ustedes lo conocen, pero que también no conocen pues esa parte que hay detrás del escenario, detrás de los audífonos, a la persona que está ahí atrás. Pues bueno, vamos a la materia, mi estimado Chacón. Adelante, tu pregunta y yo respondo, y si no, le invento. 15 años de toparte, más bien 15 años de trabajar juntos, pero quiero saber primero que nada cómo fue que inicia Chacón. ¿Cómo inicio? Desde... no sé, temas específico. ¿Cómo iniciaste en el tema del DJ? ¿Cómo inicié o cómo inició mi gusto? ¿Cómo iniciaste? Y luego vamos a cómo, de dónde salió. Ok. Pues mira, realmente mi inicio dentro de lo que fue el DJ no fue directamente a la cabina. O sea, sabes que siempre hay un proceso, que tienes que ir escalonando
empezando a hacer unas cosas, en mi caso, pues, empezar a jalar cables. Ok. En ¿En qué año? el año 2008, 2009. No recuerdo bien, 2008, 2009. Creo. Fue cuando yo empecé. ¿En dónde? ¿Con quién? Fíjate que tengo un cuñado que en aquel tiempo, bueno, él se dedica al comercio de frutas y legumbres. Ujú. Tiene un camión Torton de los grandes, Ok. con los que transporta la mercancía. Él, en ese tiempo, se dedicaba a transportar el equipo de varios sonidos. Mm. En este caso, hablando de sonido Pasión Latina, del buen Jorge Islas. Jorge Islas, Mm. y otros más que por ahí vamos a platicar más adelante. Mm. Pero principalmente con Era él. el que les hacía los fletes a los Exacto. sonidos. Ok. Exacto, él les hacía los fletes, y por medio de él fue que se empezó. Bueno, no empecé, simplemente era necesidad, yo creo. Era chamba. O no tener otra cosa que hacer. Ok. Pero ¿cómo fue tu primer acercamiento? Jalacables, cargador, Ujú. instalar. Éramos 3 personas en aquel tiempo los que instalábamos el equipo. Mm. Tú te imaginas qué cantidad de equipo era. Sí, Entonces, bastante. 3 personas ahí, Una friega. sí. Exacto. ¿Cuánto te pagaban, te acuerdas? Sí, recuerdo. Bueno, vamos a hacer la transformación de De pesos a- pesos de aquel ahora para que suene un poco más. de nuevos pesos. Sí. En aquel tiempo me pagaban 100 pesos. 100 pesos por andar ahí. Por ir a chalanear. Exacto. Meramente chalanear. Sí, chalanear. Ok. Nada de cabina, nada. ¿Cómo llegó tu cuñado? Oye, necesito un chalán. ¿Jalas o qué onda? No, realmente yo me acerqué con él. Ah, ok. Yo me acerqué con él. Realmente en ese momento nunca fue mi intención empezar en esto del DJ. Nunca fue mi intención. Tú nomás querías chambear. Sí. Mm. Yo me acerqué con él y pues sí, prácticamente me dio el trabajo. Ok. Empezaste a jalar, entonces tu primer sonido, tu primer jale fue con Jorge Islas. Con Jorge Islas, el buen Pasión chaparro. Latina. Ajá. Y de ahí pasas a... De ahí, yo me aventé ahí trabajando con ellos un año. Mm. Un año, recuerdo. Sin agarrar aquí equipo, nada más cargando. Digamos que ya empecé a tener más acercamiento. Obviamente empiezas a entrar en confianza con las personas de ahí. Aparte de que era un ambiente muy familiar, porque quien era el DJ en ese entonces era su cuñado. Luis. Ajá. Él era su cuñado, bueno, es su cuñado, y pues era como que un ambiente muy familiar. 2, 3 primos que andaban, 2, 3 primos de su esposa más bien, también andaban ahí, andaba su esposa, Mago. Entonces era un ambiente así Familiar. Ya empieza a ver la confianza y pues me empezó a llamar la atención la cabina. No, te digo, me fui directo a mezclar porque no tenían nada de idea, obviamente. Me empiezan a dar la confianza ahí también de estar en cabina y pues, empiezo a hacer de pasadiscos. Ok. En aquel tiempo todavía eran los CDs. Empiezo a hacer de pasadiscos. Y ya poco a poco le vas moviendo ahí al equipo. Obviamente pues, llegamos a instalar el equipo, lo que era el DJ, o sea, digamos los principales pues, llegaban ya más tarde. Entonces ya había como que chance de echarle ojo ahí, picarle. Sí, te daban. O sea, ponerle el play nada más Sí, porque sí. ni siquiera No sabías ni para qué era el pitch. Sí, Ok. sí. Fue eso, yo me aventé un año con ellos ahí trabajando. Posteriormente, por medio de mi hermano, yo conozco a Dan Dan López. López. Por medio de él. Y Hoy DJ Dan Quebrón. Exacto. Tuve el acercamiento con él. Fue donde tuve la oportunidad de tocar el equipo en ese momento. Previo a ello, yo me había hecho de una computadora de escritorio. Ok. Y pues ya sabes, me empiezas a mover y Pero sin conocimientos de computación. sin conocimientos. Sí, no, bueno, sí tenía un poco de conocimiento. Por la escuela. No,
Por ir al ciber, me gustaba ir al Ok. ciber, que bajar música y eso, ya tenía un conocimiento. Pero realmente así de programas y eso, Ni idea. no, de hecho, fíjate, estuvo porque pasa que yo formateo esa computadora sin querer. Y yo ya bien espanteado, ¿no? Seguro que quiere borrar toda su información. Ajá. Simón. No sé, fue un tipo de restauración, me acuerdo. Ok. Pero se borraron un chingo de programas, o sea, se borró. La dejaste blanca. Ajá. Ujú. Entonces, sí, prácticamente estaba verde para eso. Un amigo de ahí de San Marcos, yo vivo en San Marcos, Ujú. me pasa unos programas. Venía infinidad de programas de producción musical. ¿Quién era ese amigo? Voy a emitir su nombre. Es X. X. Ajá. Ok. O sea, no es X porque cooperó, Ajá. pero no viene al tema, pues. Sí, ahorita. sí, no. Ok. No, éramos amigos o sea, somos amigos de infancia y ya él se dedicó a la mecatrónica, pues, por eso le sabía todo eso. Ok, Me dice, te pasó te paso eso, sí, ya, empezamos. Y pues yo también le empecé a mover ahí con el Virtual DJ. Ujú. Eran infinidad de programas, te digo. Que ¿cómo se me fue el nombre? Soundforce, Cool Edit. Sí, todo. Reason. En ese tiempo ni siquiera era FL Studio, era Fruity Loops. Ujú. El antecesor de. Que era morado el Fruity Loops. Ajá, el antecesor de Virtual DJ. O sea, infinidad. MP3. Algo así. Ujú. Y yo empiezo a moverla ahí a la computadora. Ya tenía acercamiento con la música electrónica en aquel entonces. Comercial, música electrónica Comercial, Ajá. sí, comercial. Y yo según ahí hacía mis mezclas, ¿no? Ya te imaginarás. En la computadora. Sí, ya te imaginarás. Ok, ok. Eso fue previo a conocer a Dan. Entonces yo cuando... Eso fue mientras estabas trabajando en Pasión Latina. Ajá, digamos que ya en la parte final. Ok. Ajá. Y ya yo conozco a Dan. Él me da el acceso al equipo, la oportunidad de poder manejarlo. Entonces yo ya traía una idea un poco más... De haber estado con el Ajá. sonido más lo de la computadora. Exacto, ya me daba una idea. Yo siempre he sido de usar la lógica en cuestión de los aparatos, de cualquier cosa. Entonces digo, pues esto... Por lógica me van a pagar, ¿no? Exacto. No. O sea, de que, pues, si esto lo hace en el programa, debe de haber una forma de hacerlo acá, ¿no? En lo O análogo. sea, entonces ya iba con un poco de conocimiento mínimo, pero... ¿Qué ya equipo tenía en ese tiempo Dan? Bueno, Dan tenían un sonido que se llamaba Chilin Brothers. Ok. Empezaban en ese... No se llamaba todavía Chilin Brothers. No. Pero bueno, es el sonido Chilin Brothers. Empezaban con su equipo de audio y sus players, ¿no? ¿Qué players tenían? Esos players, si hablaran. ¿Qué reproductores eran? Eran unos American DJ. Oh. Unos American DJ, pero era el combo. ¿No eran esos que como que tenían lag para cuando le dabas play? No, tú los que dicen son los Alde Audio. Ah, es que yo también... No, pero yo llegué a tocar con algunos American DJ, no me van a dejar mentir, que tenían lag. No sé, un pedacito de microsegundo que le dabas y le tienes que dar un poquito antes, pero el Alde Bueno, Audio también, ajá. Era CD. Ajá. No, pero digo, o sea, los 500 de Pioneer, los EDJs 500, Sí. ¿cuál lag? Pero bueno, era lo que había, ¿no? Entonces Exacto. con los American DJ, American DJ. empezaron. Sí, era un combo. Te estoy hablando Ah, ya me acordé. Una cajita que ya traía sus dos platos, su mixer Salían las integrada. charolitas. Exacto. Sí. Eh, Era lo con máximo eso, para ti en ese momento. Sí, no, yo... anterior a ello, pues, el equipo que traían en el sonido eran unas Newmark y unas Denon. Bueno, Con el deck. Pasión. Ajá. Ujú. Era un deck de dual de Newmark y uno de Denon. Ujú. También yo reencantadísimo con esas cosas porque decía tecnología. Que ya estaba bastante atrasado, ¿no? Sí, En realidad. sí, pero Llegas a Chilin Brothers con Dan y con el Chilin, con el famosísimo Chilin. Exacto. Llegas ahí y ¿llegas como chalán o ya llegas como DJ o cómo fue esa dinámica? Pues más que nada llegué como conocido. Oh. Sí, yo te conozco, vente por acá. Y ya. Ya.
Lo de empezar a trabajar con ellos realmente nunca fue como que la intención. Ya se fue dando ahí. Te digo, cuando yo... Ya te fueron jalando. Ajá, yo cuando conocí a Dan y cuando empecé a ir a él a practicar, pues era puro practicar. O sea, él me daba la oportunidad, así. Claro, te lo digo, él me daba la oportunidad y Tú ya. ven y practica. Ajá. Conforme se fue dando las cosas, pues fuimos haciendo buena amistad. Ya posteriormente fue que se armó su sonido. Yo ya más o menos la agarraba, no te voy a decir que era la gran cosa, pero ya tenía conocimiento de música. Y pues ahí de repente que andaba con el sonido Pasión Latina, pues también ya conocía más o menos como qué música. Sí, se utilizaba. Ajá, para las fiestas sociales. Mm. Entonces me empiezan a jalar y pues así. ¿Y A cómo trabajar con ellos. empezaste? Me imagino que obviamente empezaste en sociales. Sí, sociales. Ok, y en ese momento pues tú ya tenías más o menos una línea de, ahorita lo que escuchábamos antes del podcast, ¿no? De las rolas, del rock, Sí, sí, sí. O sea, ya sabías una línea, por lo menos la de Sonido Pasión Latina, Sí. que era bastante exitoso en ese momento. Por lo menos esa línea si no la dominabas, la conocías. Sí, el conocimiento de la música era clave en aquel momento. Y empezaron a tener eventos, chilín. Empiezan a tener sus eventos de ellos, me empiezan a invitar. A veces te estoy hablando que a veces ni siquiera eran eventos grandes, como decir unos 15 años, o sea, de ese Una tipo. comida. No, a veces eran comidillas, o que un bautizo, o que cumpleaños, así. Lo que Cositas, ajá. Y pues, quieras o no, con lo que yo conocía y con lo que iba aprendiendo ahí, pues ya iba. Sí, ahí, te ibas alimentando de todo eso. batallando, no alimentando, batallando. Sí, porque eran a veces ambientes donde no conocía, por decir un bautizo, no vas a llegar a, no, o sea, no iba a llegar a ponerle que, Las cumbias. exacto, Ujú. ¿no? O sea, tenías que ir aprendiendo ahí. O luego había que un evento o una comida para un adulto mayor, ¿no? Ujú. Ya, ahí le vas aprendiendo. ¿Te acuerdas de tu primer evento? Mi primer evento. Donde te dijeron ya tú eres el que vas a tocar. Es que ahí te va otra parte. Ahí te va. O sea, vamos a ir Paso a paso. paso a paso. Sí, sí. Yo conozco a Dan. Me da la oportunidad de trabajar de el equipo. Antes de que armara el sonido, como tal, así ya darle forma. Digamos que ya tenían su equipo. Empezamos a hacer fiestas en la preparatoria. Ok. Yo, En la Sara. en la Sara. Ok. Ajá. Yo empecé a hacer fiestas en preparatoria. Prácticamente esa fue mi primer... Tocada. No, ya. Se me estaba pasando. Ajá. Mi primer tocada fue un evento cristiano. Unos 15 años cristianos, ya me acuerdo. Ok. ¿En dónde? Y te estoy hablando de que eso fue mucho antes de empezar en Sonido Pasión Latina. No. No me acordaba de esto, fíjate. A mi mamá siempre le hago, bueno, en tiempos anteriores siempre le llamó la atención de los sonidos, eso, y se había hecho unas bocinas. Y ahí con un compadre y esto, pues, que le sabía ahí también. Ok. Tu mamá Ajá, mi mamá. y el compadre. No, el equipo era de mi mamá, pero el compadre era como el que le sabía. El DJ. Ajá, algo así. Y ya medio que yo me metí esa vez a moverle. Ese evento fue como por... No recuerdo. 2006. Como fecha, yo creo que por ahí del 2006. 2000, sí, 2006, 2005. Y la ubicación, como por Tezontepec, yo creo. No recuerdo. Mi primer no evento recuerdo. fue en Tezontepec. No recuerdo. Pero te estoy hablando de que en ese entonces era un DVD y un mini componente. O sea, esa fue mi... Yo creo que fue lo de muchos DJs, ¿eh? Su primer evento, DVDs, Dixmans, grabadoras o mini componentes. Sí. Ese fue tu primer evento. Ese fue mi primer Después ya no seguiste en eso. evento. Sí, no, ya. O sea, Eso fue más porque
Por sacar. Por cuestión de mi mamá. Mm. Ajá, como que le gustaba eso, siempre tenía esa idea como de hacer el sonido. Ok. Hoy en día, quien tiene el sonido pues, es mi hermano Gilberto, Ok. que por medio de él fue que conocí a Adán. Adán. Ok, Ajá. ok. Bueno, Sí. entonces, ya en Chilín Brothers, tu primer evento fue en La Sara. Ajá. En La Sara Robert, una No, preparatoria muy no, conocida acá. no en la Sara. Ajá. Eran fiestas que armábamos después de la escuela. Obviamente. Ujú. Ni fiestas, era pura Una alcohol. pedilla. Ajá, pura alcohol. Ujú. Ese Pero era fue- el momento es perfecto para que tú brillaras. Exactamente. Fíjate, eso es algo muy chistoso. Tú los conoces, Gustavo, Uriel, Ujú. que eran con los que yo me juntaba en aquel entonces. Este, Se hicieron músicos. no, aguanta. Ajá. Estábamos en una plática y por decir Gustavo, él le gustaban las patinetas y que según era skate y ese. ¿Va? Uriel, Oye, es un acordeonista muy bueno, cabrón. espérate, ahí te... Sí, Eso güey. está chistoso, pero ahí te va. Y se va a acordar si es que llega a ver esto, él se va a acordar. Nos hacíamos burla, así de que, porque decía, no, pues yo le hago la patineta, yo soy skate. Y nosotros, no, eres pendejo, güey, ¿qué vas a ver? Ya hasta que un día pues, llevó su patineta y ya. Uriel igual, no, pues es que yo toco una banda de rock, Es esto y guitarro. esto. Ujú. Pues eres pendejo, güey. Hasta que no te veamos, no. Y sí. Y yo, pues así la misma. No, pues es que yo soy DJ. Igual. Eres pendejo. No. Entonces armamos la fiesta en casa de Gustavo. Él se va En a acordar. Nansa. En Nansa. Mm. Y ya que me empiezan a ver ahí tocar, pues yo ya tenía el conocimiento de haber practicado con Dan. Ya la movía más o menos. Dicen, sí le sabes. O sea, Siempre sí. Sí, fue el ¿Cómo se calladón fueron de boca, desmintiendo? ¿no? Ajá. Ok. Sí, me acuerdo mucho de eso. Creo que hace poco, Jairo Sebastián, Jairo. me enseñó una fotografía que es de un evento que ya es como del 2010-2011, donde está Gustavo, tú y Jairo, en un evento pues en su casa, creo, si no me lo estoy, de su prima. De su prima, creo. Ujú. Sí. Ok, de ahí empiezas a tocar en Chilín Brothers, que no se llamaba Chilín Brothers todavía, pero ya, Sí, ya tenían su equipo. ya tenían su equipo. Empiezas a tocar ahí, ¿y cuánto tiempo duraste ahí? ¿Cómo estuvo el show? ¿Cuánto tiempo? Y ahí empecé con Dan en el 2010. Mm. En el 2010. Yo creo que fue como un año y medio, 2 años, no recuerdo. Creo. No, fue más o menos, Yo te topé en el 2011. ahí vamos. Yo te topo en el 2011 Ujú, y fue cuando empezamos a trabajar en proyectos. ujú. En el 2012 yo ya no estaba con ellos. O sea, entonces fue como un año y Se medio. traslapó. Ajá. Ok. Sí, ves que estuvimos haciendo proyectos con ellos en la radio y eso. No, es que eso duró más. Fue en el lapso de 2011-2012. O sea, hicimos tanto en tan poco tiempo que uno pierde la percepción de... Es que yo considero que nosotros hicimos radio por internet, la primera radio por internet en el 2011, Pero a finales. a finales del A finales, 2011. sí. Pero ellos empezaron con Chilín Brothers Radio como casi por el 2013. Mm, de la radio sí. Pero el sonido ya había empezado. Ujú. Sí. Pero, o sea, seguimos colaborando con ellos en... 2013. Sí, más o menos. Mm, 2012. 2012 fue cuando bueno, cuando ya estábamos Mm. trabajando nosotros. Nos volvimos a juntar con ellos. Sí, por ahí fue. Bueno, ahora, ¿cómo es que conoces a Edgar y al Jairo? Edgar Hernández y Jairo... ¿Cómo se pide Jairo? No No recuerdo, me tú los acuerdo, debes de conocer un más saludo. que yo. Un abrazo, Jairo. Perdóname. Pero lo pueden encontrar en redes como Project Atom. Ok. ¿Cómo los conozco? A Edgar lo conozco por la prepa. Mm, Coincidimos en el último semestre, creo. mm.
Y pues él ya tocaba. O sea, yo recuerdo que íbamos a las pedas y pues, él ya tocaba ahí. No, yo no los ubicaba, pero Sí, sí, sí. yo empecé a escuchar, no, pues, ¿qué onda? ¿Dónde vas a tocar? ¿Vas a ir a tocar? Y ya fue que... Sí, me empecé a acercar a él también. su jefe tenía un sonido para empezar. Ajá. Tenían equipo Yo de audio. desconozco eso. Yo nada más de hecho, no te voy a mentir, yo lo conozco muy poco. Número uno, porque no va casi a clases. Y las pocas clases que llegaba a ir, ¿Él o tú? él. Ah, ok. Él. Es arquitecto hoy en día. Sí, es lo que vi que... Bueno, no Un saludo. lo he visto, pero sí lo he llegado a cruzar en la calle así de lejos y ya se ve más aplacado. De Ok. aquel tiempo. Bueno, entonces, das con él, pero por la cuestión de la preparatoria. Ajá, por la cuestión de la preparatoria. Y por lo mismo de que empecé a hacer las pedas con los compañeros, me empiezan a ubicar también. Ya después conozco a Jairo. Igual muy poco, la verdad, no. Pero eran los DJs de la Ajá. Zara. Sí, realmente ellos eran los DJs de la Zara. Ok. Sí, yo no conocía a nadie más. Bueno, por ahí hay uno que ya después, DJ Chacarrón. Ah, cierto. Ya después, ¿Es de tu generación? no, Más chico. él salió una generación arriba. Ok, Ajá. órale. Sí. Pero igual en la Zara, más o menos en esos tiempos, ¿no? Sí, Bueno. él también ya. Estuviste primero con Pasión Latina, luego te pasa a Chilín Brothers. ¿De ahí qué pasa? De ahí, ¿qué pasa? Es un chingo de cosas. Un chingo de cosas. Digo, quien nos conoce de hace tiempo sabe que en poco tiempo llegamos a hacer cuánta mamada. Pero mucha gente ni sabe. ¿No? Ajá. Ajá. Empezamos en este caso, bueno, por medio de Edgar fue que te conozco a ti. Estuvo cagada esa anécdota. coincidencia. Pero empezamos a hacer radio. Bueno, yo no empiezo a hacer radio, tú eres el que empezó a hacer radio. Tu primer evento cuando te conocí fue se hizo un convivio de DJs. Recuerdo eso. Sí. ¿Dubai se llamaba el lugar? ¿Bora Bora? Bora Bora. Bora Bora se llamaba el lugar. Se hizo un convivio de DJs, estuvo Baruch, estuvo Láser, si no me lo estoy. Láser. Estuvo Omar García, estuvo Chacarrón, estuvieron 2-3 DJs, la verdad ya no recuerdo bien a todos. Edgar Cerón. Edgar Cerón. Y ese día, pues te presentaste por primera vez con esos DJs, ¿no? Creo que estuvo Charlie Mondragón, si no me lo estoy. No estuvo. Ok. Bueno, entonces, ese es el primer evento donde tocas y de ahí no me acuerdo cómo fue la cuestión. ¿O tú te acuerdas cómo fue la cuestión de pues jálate para acá? ¿Para ese evento? No, después. Ajá. Porque yo te dije, pues te invito, llegaste. Ajá, sí llegué. Con Edgar. Yo tengo mal este recuerdo, ¿va? Ajá, el parteaguas ahí. Ajá. Bueno, ¿cómo llegué a ese evento? Primero fue por Edgar. Y posterior a ello fue por el video, porque tú grabaste un video esa vez, que está en las redes sociales. Y ya, creo que por Facebook empezamos ahí, que no, pues mira, te comparto esto, y ya se dio. Ok. Ajá, porque yo todavía estaba en la prepa, entonces. Y ya de ahí, te empieza bueno, nos empezamos a contactar. De ahí me invitaste a un evento en Terranova. En Tlaxcuapan. Ok. O sea, todavía no trabajábamos, nada más te invité. Ajá, no, ya me invitaste esa vez. Ok. Ahí conocí a Charlie. Ok. Él tocaba ahí. Ajá. Charlie. Creo que fue Aníbal también. ¿Conocí a Aníbal? Fue Aníbal esa vez. Fue Edgar. También. Edgar, ajá. Fue Edgar, tú, Aníbal y Charlie. Y yo. Ajá. Eso fue todo. Ese fue el siguiente evento que fue un buen evento, recuerdo. En ese momento pero ya tú ya tocando, no oficialmente, pero ya tocando dentro de lo que en ese momento era la Zona Beat. Como invitado. Que era, en esos momentos, bueno, la Zona Beat empezó con Edgar Hernández,
Project Atom, que es Jairo, y su servidor. Eso es todo lo de la Zona Beat cuando empezó. Charlie, ¿no? También. No, No, ya fue ya no, después. porque eso fue en el 2006. Ya. El Charlie yo lo conozco hasta 2008. Y ahí es donde se integra Charlie. Pero después Charlie, cuando empieza más o menos como que en lo de Terranova, como que ya se va pegando más hacia Sí, allá. ya. Y ya no jaló tanto. Entonces había entrado Aníbal y Morel. Y tú entraste justo cuando estaba Morel, si no me lo esté. Ah, no, Morel entró después. Morel fue un poco después. Sí, es cierto. Sí. Ok, entonces fue Aníbal y después entraste tú. O empezaste a tocar y ya de ahí pues para el Real, ¿no? Sí, ese fue ese evento. Empezaste con la radio. Con la radio, bueno, es que ahí fue otra coincidencia muy rara porque pues, realmente yo radio nunca había hecho. En aquel entonces tú eres el que estaba haciendo radio. Recuerdo que esa vez me invitaste y pues de ahí fue que empezamos a hacer nuestro relajo de radio. Puras mamadas en ese programa, yo me acuerdo, pero era un programa que tenía la ventaja, había una página de internet, quién sabe si todavía exista, se llama listentomyradio.com y en esa página tenía la posibilidad de darte cuenta cuántas personas te escuchaban. Sí. Y realmente para los años en los que se hacía ese proyecto, pues nos escuchaba bastante gente. A nivel nacional, era muy underground lo que hacíamos. No, y aparte funcionaba en aquel entonces ese tipo de formato. Ajá. Sí. Eso y a nada que éramos un desmadre. Y realmente hablábamos puras jaladas, Más, la ¿no? verdad. Sí. Pero de ahí fue un proyecto que nos abrió mucho las puertas incluso para después la televisión. Sí, realmente, no te voy a mentir, realmente no agarré experiencia yo en aquel entonces. La locución, tú sabes que a mí nunca se me ha dado, pero me fui metiendo a otras cuestiones como la producción y todo eso. Ya de alguna u otra manera fue complementando. Sí, te fuiste haciendo muy bueno también en imagen, en video, en iluminación, en muchas otras cosas, ¿no? Estabas tú ya después con lo de la radio. Te pasas a todo esto de audio, video, empiezas a trabajar ahora estas partes. Pero ya en la Zona Beat. No, realmente lo del audio y video, todo eso, fue mucho después. O sea, en la marcha. Si acaso lo del audio, porque después de que hicimos radio nosotros, yo me integro con Dan a su radio, siguiendo la secuencia de los hechos. Empiezo con ellos, pero en la cuestión de la producción, ya no al aire. Sí. Entonces, de igual manera no es como que yo supiera la gran cosa, pero ya sabes, le vas moviendo y ahí se van dando las cosas. Es como surge otra parte de complementar lo de la radio. Lo de video ya es punto y aparte. Sí. Ok, y de ahí, ¿qué es lo que...? Porque bueno, independientemente a todo lo demás y dentro de la Zona Beat, pues dentro de la Zona Beat y aparte de la Zona Beat, pues has tenido muchísima carrera, muchos eventos. Sí, creo. Ok, ¿estuviste, de ahí me puedo brincar al 2013 o a la televisión o a la D-World? Pues es que fue casi enseguida. Cuéntamelo. Casi enseguida. La radio con Dan fue por el 2013. A la par empezamos a hacer televisión. Abrimos el primer local. Ajá. Empezamos a hacer televisión por internet. No, pero antes del local. Porque no sé si recuerdas que empezábamos que a las entrevistas, que nos íbamos a la feria de Pachuca y acá, y ya traíamos una cámara que tenías. Ah, cierto, ajá. Sí, eso fue... No me acordaba de eso. Eso fue previo al local que inauguramos. El local, o más bien la escuela que empezamos a trabajar, fue en el 2014. No, fue en el 2012. Ah, sí es cierto.
Debe ser. Es que es lo que te digo, o sea, hicimos tantas cosas en tan poco tiempo que... No, la escuela fue por el... No, sí, 2012. ¿Cierto? Sí. Imagínate, entonces, en un año, ¿cuánto? No hicimos... O sea, empezamos radio nosotros. Ajá. Desde ahí me paso con Dan a hacer radio. Y luego, a la misma par, entrevistas, conciertos, porque íbamos a los conciertos. Sí. ¿No? A la feria de Pachuca nos tocó cubrir la feria, nos tocó cubrir conciertos, entrevistas, La Cueva del Jaguar, Panteón DLD. Rococó, Café Tacuba, Kinky, Sí. infinidad. Nadie nos creería. Pato Machete, Bostich, todo eso, hacer las entrevistas. Porque antes de que hiciéramos varias cosas, estuvimos trabajando haciendo eso, ¿no? Sí. Ok. Ajá. Sí. Y después de ahí abrimos el primer local, la primera El primer escuela. local. Sí, eso ya fue entonces, sí, en el 2012. Ujú. Inauguramos la primera escuela. O sea... Que era un localito. Espérate, ¿qué tan distorsionada teníamos nuestra percepción que nos creíamos capaces de dar clases, ¿no? Eso no era el problema. El problema era quién pagaba por eso en Sí. su momento. No, creo que hubo... Ahí está el Piri Gallegos todavía. Ujú. Hay muy buenos DJs que salieron de todo eso. Sí. Está Brian Biancucci. Quieras o no, teníamos buena técnica de enseñar. Ujú. O sea, no sé, teníamos Teníamos un buena poquillo de escuela. equipo. Sí. Me acuerdo que mandamos a hacer así la barra, el monitor y todo. Era un local así muy chiquito. Y empezaron a llegarnos mucho comerciales. Empezamos a grabar muchos comerciales. Yo grababa la voz, tú editabas. Y hasta que llegó Everardo Olvera y entramos a Televisión Valle del Mezquital. Sí, recuerdo cómo llegó Don Ever. Ni nos conocíamos. Sí, sí, sí. Era ya noche, ¿te Con su acuerdas? rebocito llegó. Saludos, Don Ever. Era ya noche, ¿te acuerdas cuando llegó? Sí, Es- andaba súper urgido, me acuerdo. Sí, porque tenían que sí, entregar su desesperado programa, ¿no? más bien, ¿no? Más bien desesperado. Sí. Desesperado porque en ese momento Everardo Olvera, la voz revolucionaria, un sonidero muy, muy conocido tanto en México como en Estados Unidos por sus giras, llegó con nosotros porque 2 calles arriba de donde nosotros teníamos el estudio, porque decía, no me acuerdo cómo decía, pero decía Estudios el local. Entonces llega Ever un día como a las 9 de la noche, 8 de la noche, ponle, y que no sé por qué teníamos abiertos ahora, pero eran como las 8 de la noche, ponle. Y llega y, oigan, ustedes me podrían editar unos videos Ujú. porque pues necesito esto y necesito aquello y todo. Y nosotros, no, pues sí, pero pues ¿cuánto me saldría? Y nosotros, no, pues es que si eso si era una friega, ¿no? Pues sí, sí te lo hacemos. Le hicimos creo que el primer programa, no sé cuánto le hemos de haber cobrado. Sí, no recuerdo. Como 800 pesos, yo creo que bien Lo poquito. que sí recuerdo es que previo a ello, pues, bueno, yo tenía un conocimiento de que sonaba Everardo Olvera. Mm. O sea, no lo conocía en persona, no sabían. Y yo lo Pero- había escuchado porque como hacíamos los spots sonideros, era así de que va a estar tal cosa y tal cosa, Everardo Olvera, la voz revolucionaria. Ajá. Entonces llega y nos... Yo creo que muy inteligentemente Everardo Olvera dijo, me salen muy caros estos chamacos, que me estén haciendo la edición del programa, mejor voy a pues, ofrecerles que pues estén dentro del proyecto y se ahorraba muchísimo billete. A nosotros nos convino, o sea, a fin de cuentas tú pasaste a estar Pues- en todo lo que es video. Sí, sí, sí. Yo creo que más que todo eso, la amistad que hicimos con él. Mm, O sea, también. yo valoro Ah, mucho sí, de veras, amistad que hice con él. No, o sea, Es que yo diciendo todas las cosas malas técnicamente, sí, la amistad, que de hecho estuvimos hablando ahí hace días, pero sí, la amistad que salió, muchos años estando trabajando juntos, de ahí llegó Mute, de ahí, ujú, que reprobó por nuestra culpa. eso es para para otro capítulo. Ok, recapitulando, entonces ese local, y Empezamos a dar clases. empezamos a dar clases en el 2012. 2012 empezamos a dar clases, la gente nos empieza a creer Pero no, porque ¿sabes qué te estás brincando? A ver,
Ya me acordé de cómo nos empezamos a juntar. Fue en el curso de DJ que di Ajá. en el 2011, en 7 Sabores de Héctor. Y ahí empezaste a jalar tú. Sí, bueno, es que eso ya fue enseguida de que te conocí, ya digamos que como creo que a las 2, 3 semanas, ¿no? Porque creo que ya lo estaba dando yo o algo así. Sí, ya recuerdo, fue por ahí de previo a que terminara el curso de preparatoria, Ujú. o sea, ya de que finalizara, porque era un curso de verano según esto, ¿no? Lo que ibas a dar. Ah, cierto. Terminaron clases y se empieza. Ujú. Ajá, y recuerdo que me invitaste esa vez. Ah, pues Edgar iba a dar el curso contigo. Sí, Él, recuerdo que cierto. fue la primera clase él a dar. Acompañarme. Ajá. Mm. A la segunda clase ya no va. Y tú me pones ahí a ayudarte. Bueno, Ujú. empiezo a ayudarte ahí y no sé, creo que yo terminando el curso. Bueno, Te hiciste muy bueno dando cursos. el chiste es que ahí es donde empezamos A jalar. a jalar. Ya de ahí Eh, pasó todo lo demás. Ajá. Una vez, volviendo de dar el curso fue cuando ya me invitaste A la radio. a la radio. Sí, porque regresábamos ya como a las 7:30 de Ay, la yo noche. grababa en esos, Ujú. a esas horas, ¿no? Ujú. De hecho, creo que una vez fue que veníamos, nos fuimos caminando. Ujú. Sí, ya me acordé de eso, ya me acordé. Nos fuimos caminando, y ya era como que ya te ibas a ir. Te dije, pues si quieres vente y voy a grabar el programa ahorita, ¿no? Y ahí Ajá. empezó el show, ¿no? Ahí empezó todo el show. Sí. De ahí empezamos en el 2012 con el primer local, ya Ujú. con, pues ya trabajando todo ese show. Llega la televisión y enseguidita llega el otro local, la otra escuela de DJs, Ujú. ya aquí en el Jardín de Tula. Sí, no recuerdo cuánto tiempo estuvimos ahí en el primer local, Mm, pero fue un plazo muy corto mm. que pasamos al Ah, otro local. Tú, ¿en qué momento? Porque antes, en ese momento, y ahí está todavía en redes sociales el video donde dice DJ Brígido, te había puesto, ¿no? Pero DJ Brígido a Tío Chacón. ¿Cómo fue esa transición? Porque todavía hay mucha gente que te conoce Sí, como sí, sí. Brígido, ¿no? Sí. Pero ¿cómo fue eso? Porque se adueñó de ti el personaje y pues hoy en día todos te decimos Chacón, y de ahí pasó al Tío Chacón, pero ¿cómo fue esa transición? La transición fue muy cagada. O sea, Mm, los que me conocen de tiempo atrás saben que mi apellido es Brígido. ujú, Y en ese entonces yo me hacía llamar Brígido, como DJ ujú. Brígido. Eh, lo de Chacón se da porque hay una película Mm, donde sale un vato ahí que se llama Pablo Chacón, ¿Quiénes son los Miller? los Miller, exacto. Mm, Eh, realmente el nombre se me hizo muy cagadísimo y yo lo puse así en Facebook nada más. Pablo Chacón, me Ujú. acuerdo. O sea, ni siquiera era mi intención esto. Eh, y tampoco es como que haya sido luego que me empezaron a ubicar como Chacón. Pero fue muy rápido. Fue No, muy rápido. no. A mí la gente me decía, oye, ¿y Pablo? No, yo creo que pasaron como unos 2 años. Nah, no, medio año yo creo. ¿Crees? Sí, nah. No recuerdo. No, Medio no, año. Hasta es meses. que a lo mejor la gente que no me conocía ya me ubicaba por el Facebook, ¿no? Posiblemente, pero sí recuerdo ir a algún evento o algo y que no estuvieses o algo y que me dijeran, oye, ¿y Pablo? Y yo, ¿quién es Pablo? Así empezó para mí, porque yo ni me he dado cuenta o no lo había relacionado, no sé. Oye, ¿y Pablo? Y yo, ¿quién Pablo? Sí recuerdo que me habías comentado algo Ajá, en ¿quién una ocasión. Pablo, no? Sí. No, pues Chacón. Qué Ok, No, entonces, o sea, por eso fue el que cambiaste a... sí. ¿Y por qué cambiaste a Pablo Chacón? ¿Por qué cambié Ajá. el nombre? Ujú, Nada más. de Brígido a Pablo Chacón. O Porque sea, ya después se quedó Tío Chacón, ¿no? a ver, ¿por qué lo cambié de mi Facebook o por No, qué me cambié yo? Ajá, ¿por qué te lo cambiaste de Brígido a
Pablo Chacón. Eh, O sea, ¿por qué lo dejaste como? es que me empezaron a ubicar. Mm. Fue realmente eso. Me Dijiste, empiezan a ya ubicar. si le vuelvo a cambiar ya se va a hacer jalada. Dijiste. Ajá. Realmente, pues, el nombre de Pablo nunca me ha gustado, además es un nombre culerísimo. O sea, se me hizo cagado en aquel momento, pero nunca me gusta ese nombre. Chacón, o sea, y no te voy a mentir, todavía quien me ubica es Pablo. Me hacen unas transferencias, Pablo. O sea, no tengo problema, pero pues está. Ok. Eh, lo de Chacón, pues sí me late más el apellido. Mm. Por eso fue que hice el cambio. Puro gusto. O sea, no hay nada como que significativo o relevante que digas, por esta razón, eso no. O sea, todo fue mera coincidencia Mm. y se dio. 2013 estás en DJ World compitiendo con Scratch. O sea, estamos hablando de 2011, 2012, 2013 ya estabas en una DJ World. Es lo que te digo, o sea, ¿qué tan... Idiotas. No, pinche percepción de la realidad estaba tan alterada que uno creía que era capaz de hacer tantas cosas. Yo ya soy O sea, grande. Imagínate, yo nunca había concursado. Mm. Tú sí en aquel entonces, ya tenías varias experiencias. Pero imagínate, yo ir a ponerme al tú por tú con cabrones que dicen, no mames. O sea, Bueno, pero así que digas, o sea, no. O sea, eso es desde mi punto de vista. Obviamente, pues, también está lo bueno de que dices, no mames. ¿Quién chingados tiene los pinches huevos de poner al tú por tú, güey? sí, O sea, sí. no cualquiera, tú lo has visto aquí. Y no es porque nos quiera parar de huevos, güey. Ujú. Pero pues yo en la zona no he visto a alguien que ¿Qué? diga, me voy a poner al tú por tú. Sí, nadie quiere pisar el palito, ¿no? Ujú. Nadie se quiere arriesgar. Ajá. Entonces, Sí, porque también puedes perder. Sí. También hemos perdido. O sea, no Sí, o siempre sea, se gana. yo creo que uno no se da cuenta en ese instante de que pues a veces no todo es ganar. O sea, O que se gana de diferentes ajá, maneras. exacto, ¿no? era lo que iba. O sea, uno Para consolarnos, ¿no? parte de. Ok, ajá. Pero hoy en día te das cuenta de ello. Lo que O sea, se ganó. Sí. Simplemente las relaciones. Yo creo que hoy en día poder tener la confianza con DJs que nos acercamos en ese momento con muy buenos DJs y que hoy en día pues tenemos ese conecte de poder hacer varias cosas, pues se ha dado siempre gracias a ese tipo de concursos. O sea, al andar ahí metidos en cualquier lado. Exacto. Entonces se da esa parte de que sale lo de la DJ World. Creo que ya era como la... Sextas, octava, no me acuerdo. Como la octava. O sea, ya llevaba rato eso. Sí. Ya llevaba rato. O catorceava, no me acuerdo. Pero sí era algo ya. Ahí Ajá. todavía tengo el gafet que nos dieron. Ok. Fíjate. Yo me acuerdo mucho antes de que digas ese de tú, ¿qué vas a decir? Me acuerdo mucho que el patrocinador en esa ocasión era Bost. Y nos fuimos 2 días enteros o 3 días enteros, no me acuerdo, a la DJ World, porque pues íbamos a participar, entonces nos fuimos antes, estuvimos allá, nos llevamos equipo para poder practicar, si no mal estoy. Y me acuerdo que todos esos días estuvimos tome y tome Bost, del azul obviamente, hasta que empezamos a orinar verde limón. No, pero estaba cagado porque entrabas, te ofrecíamos, dabas la vuelta 5 pasos y ya estaba un refresquito. Literalmente todo. te lo estabas terminando y te estaban Sí. dando el otro. Ok, regresamos. Tú me dijiste. Lo de entrar al concurso fue más por ti, porque tú eres el que ya tenía experiencia también en los concursos. Y... Pues no mucho. pero más que yo. O sea, yo realmente no había tenido experiencia. Este fue mi primer concurso. No mames. Ok. Yo creo que algo que nos hizo llegar muy rápido ahí en ese momento fue la competencia que creamos entre los dos. De las cosas más chidas que yo creo que nos pasaron en ese instante, estar ahí. Que ya a la hora de estar en el escenario fue otro pedo, pero... Pero... Yo me acuerdo que
primera o segunda vez que concursé. O sea, esa ya era la quinta, sexta, séptima. Pero me acuerdo que la primera o la segunda vez que concursé, ahorita que dices que fue la primera, se me durmieron las manos. Yo me acuerdo que me hormigueaban. Sí. No, y creo que es una plática que ya hemos tenido con otros DJs que han estado en ese tipo de situaciones. Han sido su segunda o tercera vez que han concursado y que aún así ellos nos confirman de que son unos nervios, o sea. Sí. O sea, no es como que... Pero sí, se va quitando con el tiempo. Sí. Ya no era la misma magia, ¿no? Sí, pero imagínate, mi primer concurso, realmente... No, era nada. Era bien mediático en ese momento. Ajá. Y... los compañeros que van ahí a concursar, pues van a buscar la victoria. Claro, o sea, no. Estás acá en la salita platicando con ellos, buen pedo, pero ya arriba en la tarima, en las tornamesas, ya es de ábrete la verga porque ya voy yo y te voy a hacer mierda. Y también hay muy buenos DJs, scratchers, turntablistas, que en el momento no nos dio oportunidad de ver el talento que tenían y que después, hoy en día son DJs excepcionales. Dosarm es uno de ellos que hoy en día es un DJ genial. Y muchos otros más, Akativir, varios DJs, ¿no? Efrom, que es un pilar de la escena, sobre todo en el hip hop, es el scratch nacional, así. Muchos DJs que poco a poco también estuvieron ahí y que tuvimos después la oportunidad de poder, pues, trabajar con ellos. Sí, o sea, es lo que te digo, en ese instante uno no pensaba en eso, ¿no? O sea, ¿tú cuál consideras que es el factor de que, digo, hay escena en Monterrey, hay escena en Guadalajara, hay escena en el Distrito Federal, que no es la misma escena de hace 10 años, no es la misma escena de hace 15 años, no es la misma escena de hace 25 años, claro, pero sin embargo hay escenas, hay circuitos como en Coacalco, como en Cancún, en varias zonas, y aquí en su momento, pues dirías tú, no me quiero parar, pero sí hicimos una escena. Y en este momento pues no hay una escena tal cual. Si bien la escena que hay no es un circuito, no están organizados, vamos a llamarlo así. ¿Cuál crees tú que es el factor que determinó que en ese momento sí pudiese haber el movimiento que hubo y en este momento pues la escena, si bien ya no es el boom de los DJs y la música ha cambiado, pero ¿cuál crees que tú sea el factor de eso? Ya, ¿quieres que tire? No, pero ya la suelto. Pues a la mejor manera neutral, ni sin decir a lo mejor nombre. No, pero mira, yo creo que el problema de la zona, no voy a decir nombres porque algo general. Creo que el problema de ellos es que se quieren sentir más sin poder demostrarlo. Yo lo veo así. En su momento nosotros, si bien nos creíamos una verga, íbamos y dábamos pena. Y dábamos pena, pero ahí nos quedábamos. Pero que vieran que no nos... No, pero mira, desde el primer instante le empezamos a meter equipo. Concursos, presentaciones, colaboraciones, o sea, siempre fue así. No se quieren arriesgar, ¿no? Exacto. Hoy en día yo veo que si no están tocando en un bar, muy difícil están haciendo otras cosas. O sea, yo así lo veo. Por eso te digo, a lo mejor la parte del ego de que tiene un poquito arriba el ego, pero pues, aquí se trata de demostrar. Bueno, a lo mejor hoy en día no tanto. Hoy en día ya influye más el tener dinero. Y si no le inviertes a tu carrera... Pero es que de todas maneras tienes que, aunque tengas el dinero, pues algo tienes que ser de movimiento para que se te tome en cuenta. No es como... Y te digo porque pues nosotros hemos tenido la fortuna de comprar equipo, hacernos de cuánto equipo para, incluso, no sé, ahorita lo que estamos hablando y haciendo este podcast, etcétera, ¿no? Pero no nada más es tener el equipo, o sea, es usarlo, trabajar, saber cómo se mueve, tener los conectes,
tocar puertas, muchas cosas. Sí, hay un chingo de cosas que influyen en esto. Mm. Yo creo que ese es el fallo que existe En este momento. en la zona. Que nosotros, para los que nos están viendo, nosotros estamos en México, a 1 hora o 2 horas del Distrito Federal. Estamos muy, muy cerca del Distrito Federal de la Ciudad de México, pues. Y mucho tiempo aquí hubo una muy buena escena, muy buen circuito, que el circuito del Distrito Federal, pues, lo hacíamos que trabajara dentro del estado de Hidalgo. Ahora pues está aislado, entonces ya no hay ese movimiento. Yo de repente, bueno, conocidos que todavía están en este medio, he visto que han hecho algunos proyectos y así, pero ya no le dan seguimiento también. No sé, también el que hayamos hecho tanto, repito, y se va a escuchar medio, no sé, choteado ya de que hicimos tanto en tan poco tiempo que nos posicionamos tan rápido. O sea, la gente nos empezó a ubicar como punto referente de lo que hacíamos. No sé. Pues ya tú sacarás conclusión de comparativas en lo que hacen hoy en día los DJs y lo que hacíamos nosotros. Ok. Pero también, para ti, ¿cuáles son los factores de que haya funcionado en su momento lo que se hizo? Digo, se hacían conferencias, se hacían talleres, se tenía la escuela, se hacían, pues si no concursos, sí como dinámicas con los DJs para que participaran, se hacían eventos en los que traíamos a DJs de muchos otros lugares y que pues convivían, ¿no? Se daban talleres, ¿cómo se llama? Clínicas de producción de música electrónica. Entrevistas ya en aquel entonces ya se hacían las entrevistas en estamos hablando del 2011, 2012, que ya se hacía todo esto, que no en este formato, pero ya se hacía esto, y que ahorita pues no hay eso, ¿no? Realmente. Pues el factor que yo veo que influye o que hace falta en esto, ya lo dijiste tú, el arriesgue. Sí. O sea, mientras tengas miedo a arriesgarte, pues a perder, ya sea tiempo, dinero, dignidad, pues no vas a poder hacer las cosas, no vas a hacer nada. En aquel entonces, todos se van a la segura, ¿no? Exacto. Yo lo veo así. No hay quien está arriesgando. Sí, tienes, o lo veo lógico desde ese punto. Ahora, tienes mucha carrera, tanto dentro de la zona VIP como por fuera, como independiente también. Y todo esto, ya después te vas metiendo a lo que es el house. Te vas especializando más y más y más y más y más, te vas como colocando como un DJ que toca house, que toca subgéneros del house, y que pues ya no te vemos como que en los 3 años, en los 15 años, en la boda, etcétera. Esta parte de pasar a ser, creo que lo platicamos hace no mucho, esta parte de hacerlo por gusto, de ya dedicarte a esto por gusto, porque puedo, ¿no? Hacerlo por necesidad, ¿sí? ¿Qué tan difícil es esa brecha? Volvemos a la parte del arriesgue. O sea, hubo un punto en el que sí lo hacíamos por necesidad, o no sé, a lo mejor en mi caso, porque pues no había otro ingreso. Una vez que empieza a haber otro ingreso, pues, yo por mi parte empiezo a pasarlo de DJ a segundo plano, o sea, ya no verlo como mi ingreso primario. Claro. Entonces es donde tengo esa posibilidad de poder ya dedicarme a esto de hacerlo por gusto. Ajá. Y que te permite moverte en otro campo, ¿no? Por decirlo así, porque a lo mejor ya puedes decidir si tocas o no tocas en una boda en unos 3 años. A diferencia de cuando tienes la necesidad, pues entonces ya lo tienes que hacer por eso, ¿no? Sí. Pero ¿qué tan difícil podría ser para un DJ hoy en día, pues, salirse de ese circuito, de ese círculo que no tiene nada mal? O sea, pues mira, todos pasamos por ahí. Yo creo que va a depender mucho de cada persona. O sea,
el DJ de al lado no va a tener las mismas posibilidades que a lo mejor yo tuve. Entonces no te puedo decir va a ser más fácil o más difícil. Claro. Eh, Pero también, bueno, hoy en día, bueno, ahorita que dices, no, bueno, va a ser más difícil o más fácil. Si estás en esto es porque tienes la posibilidad, por lo menos de comprarte un controladorcito, un USB. Sí. O sea, si estás hoy en día aquí es porque tienes ese chance. Cuando empezaste tú, no tenías pues el chance de comprarte un American DJ, o sea, no era algo que estuviese, que te metieras a la página de Coppel o a Liverpool o a, sí, no sé, y que lo pudieras conseguir. Tenías que ir a República del Salvador, a Bolívar, a otras tiendas, a conseguir el equipo especializado. El acceso era más complicado. ¿Crees tú que haya un factor determinante entre que el DJ de antes y el DJ de ahora, por tener las cosas tan fáciles, no lo valora? Sí, definitivamente. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es tu conclusión ahí ahí está el... Pues eso, el acceso. Antes no había tanto el acceso a los equipos. Y si en verdad te gustaba, buscabas la manera. Hoy en día dices, bueno, no dudo en que a la gente le gusta, pero realmente ya es más fácil. Sí, simplemente una aplicación en el teléfono. Exacto. Entonces, ese es el punto. Ok. Para ti, si tú se te acerca hoy en día un DJ, un chavo, un chamaco, ¿sí? Se te acerca y te dice, oye, Chacón, ¿me enseñas? Sé que vas a decir, no, sácate de aquí, ¿no? Pero, ¿qué tendría que tener ese niño, ese chavo, para que tú dijeras, Pues... para empezar, ese J3000X, pero ¿qué más? ¿Qué tendría que tener? O sea, ¿tú qué tendrías que ver? O sea, para que yo... perdieras tiempo en invertirle tiempo para enseñarle. No, en su momento... O para jalar a alguien. Yo creo que el talento siempre ha sido punto crucial. Para que yo diga, a él sí o a él no. Quien llegó a contactarme en ocasiones cuando yo he llegado a hacer eventos, siempre les especifico, mándenme su proyecto. ¿A qué me refiero? A que ya estás trabajando en tu proyecto de DJ y no eres un toco aquí, toco allá y le meto de todo, ¿no? Entonces, el talento. Que se vea estructura. Así puede ser un DJ de eventos sociales, pero que se enfoque en eventos sociales. O un DJ de un nicho en específico, no sé, vamos a hablar de música electrónica, pero que esté enfocado en su... Hay muchos DJs... reggaetón, así. Tocando ese tema, hay muchos DJs que están perdidos o sea, que no saben para dónde van. Que no tienen una bio, que no tienen un currículum, que no tienen un press kit. Exacto. Ok. El DJ que no tiene press kit, que no tiene una bio, que no tiene nada de esto, desafortunadamente, pues no, muchas veces uno no les toma en cuenta o no los... pues sí, no los toma uno en cuenta porque pues no hay formalidad, no hay seriedad, no hay algo de que digas, pues es que ya le está haciendo algo, ya le picó aquí, ya hizo algo, ¿no? O sea, si nada más estás pidiendo chance y no buscas, como no le vas dando forma, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es más importante para ti? ¿Talento o irle dando forma al proyecto? Ambas cosas. ¿Y si no tiene talento? Dedícate a otra cosa. Así de plano. Vente a vender hot dogs. Aviéntate un río de una maestra. Me acuerdo de esa anécdota que me decías que la profa les decía así, ¿no? Aviéntate un río. Ok. Chacón me estaba platicando hace días o meses, de que pues ya tenías esa intención ahora ya de dedicarte más a este show, pero pues porque puedes, ¿no? Realmente. Exacto. Entonces, de pasar de jalacables, a pasar a tener un proyecto consolidado dentro de la música y que todos te ubiquen como el tío Chacón, a estar en España, a estar en muy buenos lugares tocando. Ahora, ¿cuál es ese paso de Chacón? ¿Cuál es ese? ¿Dónde está ahorita Chacón? Pues mira,
Dentro de lo que es la industria o Mm. el movimiento, realmente ya no busco nada ahorita. Mm. O sea, ya lo mencionaste tú. Mi intención sería hacerlo por gusto. Mm. eh, y si lo llego a hacer por gusto, eso no se va a significar que yo regrese a tocar. Mm. O sea, entonces realmente ya creo que, no sé, esa es mi intención. Ok. O sea, ¿Cuál es el punto en el que tú dijiste, ya estoy satisfecho? para que pasara esto, pasaron muchas cosas. Yo me acuerdo que cuando nos conocimos, esa es una cosa que nos reímos mucho todo el tiempo. Cuando nos conocimos, yo tenía ya casi, no, pues yo tenía 10 años tocando, justo Ujú. porque fue, o sea, tú Sí, tocaste, fue la tu... primera vez que tú tocaste fue cuando yo cumplí 10 años Exacto. de DJ. Entonces, me acuerdo que, no me acuerdo cómo empezó ese mame entre nosotros, pero era como de, no, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y yo te decía, sí, deja que pasen unos años Sí, más sí. y ya no va a ser tan divertido. Empieza el compromiso, empieza a hacerlo ya como de manera profesional, como dirías tú, darle seguimiento a las cosas, comprometido, porque ya se empieza a acabar ese feeling. Decía alguna vez Willy Miranda, que le mando un saludo a Willy Miranda, decía, no, es que yo todavía sigo teniendo esa adrenalina, ese gusto por tocar cada vez que me subo al escenario y me vuelvo a sentir así. Y pues realmente yo considero que a nosotros se nos fue eso desde hace mucho tiempo, o al menos a mí se me fue desde hace mucho tiempo, pero pasar de esta parte de me gusta mucho a esta parte de wow, ahora ya lo tengo que hacer como un compromiso porque tengo que tocar. Me acuerdo cuando tocabas en Tepeji y ya era pesado, ya era esa... Sí, ya. ¿En qué momento dices, ok, ya puedo parar aquí y hacerlo solamente por gusto? Sí, fue por fases, digamos. Mm. O sea, no fue como que ya me retiré de esto y estoy fuera. Eh, mi podría decirse que mi retiro de la necesidad Mm. fue ya cuando cerraron este bar en Tepeji. Mm. Se concretó ahí, Estamos hablando del 2018. 2019 cerró. Ok. Y es donde yo decido ya eh, retirarme de esos giros, por así decir. Ya nada de bares, nada de discotecas. Mm. Eh, Seguía haciendo un poco de sociales. eh, Estoy hablando de uno cada 6 meses. Mm. O sea, muy poco. Ujú. Eh, el proyecto como Tío Chacón ya lo empiezo a A desarrollar. desarrollar en ese lapso. Ok. Pero sí fue por fases. Ok. ¿Cuál sería para ti, ya para ir cerrando más o menos esto, cuál sería para ti la parte que más has disfrutado como dentro de la escena? O sea, porque ya no estamos hablando como DJ, sino como productor, como DJ, como editor, como productor de eventos, como todo esto, desarrollador, logística, marketing. ¿Cuál es esa parte que más has disfrutado dentro de esto? Yo creo que lo que más he disfrutado Mm. ha sido la satisfacción ¿De? de hacer las cosas. Ok. Eh, yo creo que ahorita que platicamos de esto, hace 15 años no nos imaginábamos que Mm. íbamos a hacer. Entonces, la satisfacción de decir, ya hice esto, ya hice el otro, ya venga quien venga que me va a contar porque ya estuvimos aquí, ya estuvimos allá. Eso es lo que disfruto. Una vez me acuerdo un saludo a Pepe Pecos allá en Playa del Carmen. Me acuerdo que fuimos a una reunión ya te contaba eso creo, fuimos a una reunión de Autores y compositores. autores y compositores y había muchos del gremio conocidos ahí, entre ellos Tony Cerón. Y me acuerdo mucho que una vez nos quedamos viendo así, se me acerca Pepe Pecos y me dice, ¿cuántos DJs han pasado? ¿Cuántos DJs hemos visto nacer? ¿Y cuántos DJs hemos visto perecer? Y nosotros aquí seguimos, carnal, me dice. Sí. Te estoy hablando de hace Sí, sí recuerdo eso que me habías contado ya. más de 13 años, 14 años, posiblemente eso que te estoy diciendo. Y siguen pasando DJs
siguen pasando artistas, siguen pasando varios, y nosotros aquí seguimos, ¿no? De alguna manera, tras bambalinas, yo me Sí. aventé 3 años, tras bambalinas, haciendo los eventos, haciendo producciones, haciendo varias cosas, ya no en la escena del DJ, y ahora vuelvo a la escena del DJ, pero pues aquí seguimos, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. eso igual contigo, siempre has estado en este show, a lo mejor ya no tan en el escenario, pero sí tras bambalinas, produciendo también, Exacto. haciendo pues como ejecutivo también. Y pues bueno, ¿dónde te podemos seguir en redes, mi estimado Chacón? Pues realmente las redes ahorita no... O sea, sí tengo redes, pero no es como que ande ahí Muy metido. muy metido ya. Ok, Estoy pegado a otros proyectos, pero sí, ahí me buscan, página de Tío Chacón, ahí me encuentran. ok. Para cerrar, algo que quieras añadir, mi estimado. Eh, no, pues es que era lo primero que quería decir, pero ya se me olvidó porque fue al principio. Ok, pues entonces nosotros, señoras, señores, hoy, pues hemos tenido este capítulo con el señor Tío Chacón, Eric Brígido, detrás del Tío Chacón, para quienes lo conozcan o no los conozcan, buena gente te conoce como Eric Brígido. Y a mí se me hace ya bien raro llegar, porque llego a su casa a veces y es como de gritarle así de Eric. Entonces, Sí, sí, para sí. mí es muy raro ya. Digo, a pesar de que lo No, conozco hace mucho, a ver, antes de... ¿Cómo fue para ti esa parte de pasar de Eric ajá, de a aceptar? Chacón, Sí. es que yo ya vengo también del cambio de nombre personal. Ajá. Yo me llamo Iván y toda la gente me conoce como Patricio Zamacona. Entonces, para mí era como, pues, si no normal, porque a lo mejor no era normal, Ujú. pero sí lo veía yo como, qué chido, pero a mí sí era como, esto fue lo que a mí me pasó, que yo a todos le decía, oye Brígido, fíjate que esto, oye Brígido, fíjate que aquello, pero ya cuando estábamos en los eventos, y te acuerdas que nosotros teníamos una dinámica que decíamos en personaje, Sí, sí, sí. y entrábamos al escenario, y era como que a partir de aquí, o si íbamos a llegar al evento desde que antes de que entráramos al evento, Sí, nosotros decíamos en personaje. era como que nuestro ritual ahí Era de... nuestro ritual, era de aquí para allá, veníamos ja, sí, diciendo tarugadas, y de aquí para allá en personaje. Entonces me acuerdo que muchas veces llegábamos a algún evento y esa transición para Sí. mí fue un poquito como que, qué pedo, porque era como, Chacón. Entonces Sí, sí. era raro, pero de ahí en fuera se me hizo una muy buena idea en su momento, se me hizo genial. O sea, para mí que te hayas Sí, puesto Chacón. realmente funcionó. Ujú. Funcionó realmente yo creo que no hago de menos a mi apellido porque pues, es mi apellido y Mm, también quieras o no me siento orgulloso de claro. él. Pero ya hablando de la parte artística, funciona más Chacón. Sí. Tiene mucho que ver muchas veces el apellido. Me acuerdo que en algún momento a mí me dijo un DJ, ¿no? Ponte nombre y apellido y todo va a Ujú. cambiar. Y así funciona muchas veces. O sea, lamentablemente, digo, si bien tu nombre es genial, tu nombre de pila, pues no es lo mismo el nombre de pila que tener algo que sea un poquito más, pues, que se pueda proyectar un Sí. poquito más, ¿no? Pero bueno. Señoras, señores, gracias Chacón, de verdad, No, yo creo que tengo 15 años y lo digo de verdad, de tener el placer de trabajar contigo, de vivir, hacer y deshacer, muchas anécdotas que hemos tenido, sí. en su mayoría chidas, en muchas otras graciosas, y pues que hemos podido compartir todo eso. Mi estimado, te deseo el mejor de los éxitos. Gracias, te Gracias. agradezco como no tienes idea. Para mí fuiste y siempre has sido un pilar para todo el movimiento de la escena de la música electrónica y de todo lo que hemos hecho, los proyectos, eventos. Muchísimas cosas. Y le reconozco al señor que pues es muy, muy, muy bueno en todo esto de la música. Uno de mis DJs favoritos de House. Real, esto es uno de mis DJs favoritos del género House. Y pues bueno, señoras y señores, sin más, algo que te quieras despedir, mi estimado. Saludos Pues gracias por la invitación. a ti. Ya dirían por ahí, o sea, ya hablaremos de más cosas si se da la oportunidad. Claro.
Así será. Hay muchas anécdotas ahí. Yo creo que hay muchísimas, creo que independientemente de las personales o las que luego contamos en los eventos con los cuates, Sí. hay muchísimas otras más. Señoras y señores, nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Recuerden estar al pendiente de todas las demás entrevistas. Hoy tuvimos el placer de escuchar al señor Tío Chacón y nos vemos en el próximo episodio.